Hola, una de las cosas que más daña a la víctima, son muchas, y que hace el narcisista es cuando invalida las emociones de la víctima. El narcisista invalida sus emociones, es decir, todo aquello que la víctima quiere comunicar, que le duele, que le preocupa y tal, el narcisista lo rechaza o no lo acepta, es decir, lo invalida. ¿Y cómo hace esto el narcisista? Primero, restando la importancia. Ya, no es tan importante lo que tú dices, eh, o no deberías de ser tan preocupón, etcétera, ¿no? Segundo, cuando juzga las emociones de la víctima. Es que eres muy sensible, es que tú nunca aprendiste y tal, ¿no? Y la tercera es cuando el narcisista pone sus propias emociones sobre las tuyas, dices, pues sí, tú tienes eso, pero es que lo mío es más grave, lo mío es más profundo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mucho que profundizar aquí. La invalidación es cuando alguien quiere expresar un sentimiento y la otra persona simple y sencillamente no le presta atención, lo juzga, lo rechaza o en todo caso te dice que hay cosas más importantes que la tuya. Pero luego, cuando la víctima empieza a acostumbrarse a esta invalidación emocional de parte del narcisista, la víctima llega incluso a reprimir sus propias emociones. La víctima se autoinvalida y entonces cuando la víctima tiene algún sentimiento a flor de piel, la víctima dice, no, es que no debería de pensar así porque no es bueno para mí, porque ya el narcisista hizo su trabajo mental y hace control mental que ya sabemos que hace sobre la víctima cuando la cambia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la víctima? La víctima tiene que amar sus propias emociones, observarlas, y estamos hablando de emociones positivas, ¿eh? Porque ya sabemos que, que el narcisista se alimenta de las emociones de la víctima y esas emociones regularmente son negativas. Que la víctima se ame a sí misma, se acepte, sobre todo cuando son sentimientos y emociones de empatía. La víctima tiene que amar esos sentimientos. Y si le preocupa algo, pues que genuinamente le preocupe. Y si alguien le invalida, que la víctima se imponga y diga, ¿sabes qué? No voy a permitir que invalides mis sentimientos. Me preocupa esto y punto. Voy a hacer esto y punto. Y la víctima tiene que fortalecerse emocionalmente y no permitir que no solo el narcisista, porque esto lo hace mucha gente, que nada ni nadie te invalide tus sentimientos. Eh, para la víctima siempre sale el sol, para el narcisista no, porque vive sumido en una terrible, terrible oscuridad. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.